Noli. ¿Cómo estás, Ale? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Bueno, vamos por distintos lugares. Primer detalle. La semana pasada estuve hablando con alguien que en su momento tuvo que negociar con el Fondo Monetario, con el Tesoro Americano, etcétera, etcétera, y me aseguraba ante la llegada de BZ aquí a la Argentina que era prácticamente imposible que el Tesoro Americano le diera un préstamo a la Argentina, como se rumoreaba en ese momento, básicamente porque no estaban dadas las condiciones, varias condiciones que tiene que tener el Tesoro Americano para decir, bueno, le doy un préstamo directo, un swap a o un gobierno extranjero. Ejemplo, una posibilidad era empresas que estuvieran radicadas en ese país y que no tuvieran, digamos, cómo recuperar sus propios dólares, etcétera, etcétera. Besset hace un ratito nomás asombró a todos, anunciándole a Bloomberg que si la condición internacional llega a poner en crisis o en jaque nuevamente al gobierno argentino, el Tesoro americano estaría dispuesto a darle un swap. ¿Cómo ves vos esa noticia? Y yo creo que, para Donald Trump, la Argentina es en América Latina uno de los, voy a usar entre comillas la palabra, aliados estratégicos, o en todo caso alineado, digamos, a la política de Estados Unidos. Creo que el acuerdo con el fondo se debió y mucho a la presión de los Estados Unidos, porque había muchos países en contra de volver a prestarle a la Argentina sin los ajustes económicos que estos países y el fondo normalmente piden. Entonces, a mí me parece natural que el gobierno norteamericano y Trump, que es tan disruptivo, un poco saltee los procedimientos habituales. Me parece que tu fuente bien te dijo, ¿no?, que habitualmente el procedimiento es así, pero, digamos, cuando hay situaciones excepcionales y son aliados, yo te recuerdo un caso, o sea, México en el año 94, que tuvo el efecto tequila, también se saltaron todas las normas y Estados Unidos usó todos los fondos para prestarle a México, con lo cual no me sorprendería que si Estados Unidos siente en riesgo que sus intereses estratégicos están en juego y la Argentina le garantiza, como pasa, digamos, en el gobierno de Milei, que le hace todas las condiciones que Estados Unidos quiere, que abra la billetera y dé algún crédito para sostener un programa que a todas luces, si no es por este respaldo, no se sostiene. Obviamente, pero por eso estoy diciendo, a ver, uno lo tiene que tomar como algo bueno que, digamos, que el Tesoro americano nos quiera prestar plata. Y yo lo vería que no, por dos razones. Primero, porque si uno está en la instancia que tiene que vivir de prestado, es que hay un problema, ¿no? Entonces creo que esa es una respuesta general. Y una, si se quiere, más estructural, yo te diría, Nancy, que, profundizar una subordinación con los Estados Unidos, yo no veo que le reporte ninguna ganancia, ni siquiera en términos de acceso al mercado norteamericano, ni aún dentro de los parámetros clásicos. Me parece que acá, China está ganando la guerra hegemónica, muchos países están tratando, incluso algunos alineados con Occidente, países árabes, la India, de mantener una cierta equidistancia, así que a mí me parece que no es una buena opción. Yo hace unos días hacía una analogía, yo tengo esta sensación, que Milei, un poco emulando a los conservadores del 30, quiere firmar un pacto Roca-Runciman, que fue un pacto lesivo contra los intereses argentinos, subordinándose a Gran Bretaña, que era la potencia Que que estaba estaba claro, en perdiendo la decadencia. hegemonía. Está bien, bueno, pero eso lo hemos parangonado muchos. Esta historia de que en realidad, en el momento en el cual Estados Unidos emerge como la nueva potencia en contra de Inglaterra, nosotros justo, digamos, nos salíamos de Inglaterra. Ahora nos pasaría lo Así es. mismo. Ahora nos salíamos de Estados Unidos justo que está ganando China, ¿no? O emergiendo China. Siempre para el otro lado. Eso está claro. Más allá de todo esto que está aconteciendo geopolíticamente y a nivel mundial, si vamos a la Argentina, el dólar a 1100 hoy, que en principio debería ser algo para la gente que no anda comprando dólares por ahí, alentador, porque bueno, significa que, no sé, las cosas no van a seguir aumentando, entre comillas. ¿Cómo lo ven, cómo lo ves vos?
Y yo creo, a ver, el fondo nos dio el pulmotor, y de alguna forma creo que esto se refuerza con una suerte de transfusión de sangre que tiene que ver con los capitales especulativos. Yo creo que, bueno, un poco con la crisis de la economía, lo del Papa, una cosa que quedó bastante tapada, pero que me parece relevante, es que el Banco Central hace pocos días abrió la puerta a los capitales especulativos con la condición de que se queden 6 meses. 6 meses es octubre son las elecciones. ¿No era 6 días, perdón? ¿La circular del Central no decía que mínimo 6 días? 6 meses, 6 meses. Ah, 6, mira vos sabés, yo me había quedado con la idea de que los dejaban entrar solo, que los dejaban entrar, pero mínimo 6 días. No, ahora me lo estás corrigiendo. Bueno, 6 meses es un tiempo. 6 meses, entonces, bueno, de alguna forma, a ver, ¿qué está haciendo el gobierno? Tratando de que capitales especulativos no solo se ganen la tasa de interés, sino que de alguna manera hagan apreciar al tipo de cambio por 2 o 3 motivos. En primer lugar, como para presionar al agro para que liquiden, ¿no? Como diciendo van a perder. En segundo lugar, para frenar un poco el trasvasamiento de la inflación que tiene toda devaluación. Y en tercer lugar, como un efecto político, ¿no? Como para mostrar fortaleza cuando el gobierno venía en declive y cuando el dato de inflación había sido muy malo y la dinámica hacia adelante inflacionaria, más allá de la evaluación, era muy negativa. Entonces, a ver, lo que digo es, el gobierno está generando un esquema financiero exclusivamente de corto plazo para sostener una estabilidad, pero en el fondo, las razones económicas que nos llevaron a esta situación crítica no cambiaron. Es decir, si nosotros seguimos con una apertura a las importaciones, si seguimos no generando dólares genuinos, y no es ilimitado, y lo vivimos, que bueno, el blanqueo permitió tirar para adelante ahora los fondos, pero no es una solución de fondo, Nancy, es no, eso una está esquema clarísimo. para llegar a octubre. No, eso está clarísimo, y digo, nada, de hecho, si vos tenés que mirar los números a hoy, ¿no? Desde la devaluación, que ya tenemos más de una semana, hasta acá, el nivel de liquidación del campo tampoco fue importante. Y no, nuevamente, porque a ver, cuando vos mirás la dinámica del sector externo, por ejemplo, ¿qué dice el gobierno? ¿No? Nosotros tenemos superávit de cuenta corriente, ¿no? De balance de pagos, esto es de exportaciones, menos importaciones. Esto, a ver, numéricamente es cierto, pero lo que no dice el gobierno es que eso se construyó con 6 meses de 2024, los 6 primeros, con un tipo de cambio recontra alto después de la devaluación. Total. Pero la dinámica posterior es que las importaciones crecen mucho más con las exportaciones. Y cada vez, Nancy, que la Argentina entra en un déficit de balanza de pagos, pasó en la convertibilidad, pasó, digamos, en el final del gobierno de Cristina por la caída en los términos de intercambio y el bloqueo de Griesa, pasó en 2017-2018, y las presiones evaluatorias aumentan. Entonces, me parece que queda claro que, de nuevo, o sea, lo que Milei generó con el fondo y el apoyo de los Estados Unidos es un esquema para garantizar una estabilidad precaria, y digo precaria porque, a ver, si Trump insiste con la guerra arancelaria dentro de 3 meses, y, por ejemplo, hay problemas con el real en Brasil, o cae el precio de la soja, esta estabilidad hasta octubre y se va a ver cuestionada. Total. Entonces, creo que todos están viendo esto, por eso yo los escuchaba y decía, creo que algunas empresas, fuera de algún manejo monopólico que siempre tienen, están viendo de que en algún momento el dólar va a subir y están tratando de recomponer sus márgenes, y por otro lado, bueno, garantizar que los precios de reposición que van a tener de su mercadería no les va a generar una pérdida de ese margen. No, eso queda clarísimo. Y también está claro, digamos, que se le plantan en este caso a Caputo, que les está pidiendo al mejor estilo. Después Milei se enoja con esto, pero en realidad es cierto. O sea,
un gobierno que se las da de liberal, exigiéndole a las empresas que no aumenten, exigiéndole al que quiere o no quiere liquidar que liquide, que si no le aumenta, etcétera, etcétera, digo, no tiene nada que ver, por lo menos están haciendo casi peronistas, entre comillas, ¿no? Lo que se dice un Estado, digamos así, Es muy claro, Nancy. A ver, yo creo que no hay que enamorarse ni de instrumentos ortodoxos o heterodoxos, creo que hay que usarlos cuando es necesario, que en el fondo no es ideológico. Pero lo cierto es que si la crisis de este modelo inviable no es mayor, es porque el gobierno usó elementos heterodoxos, de alguna forma, o si lo quiere folclórico o kirchnerista, digo, intervenir la brecha, cambiaria, mantener el cepo, y recordemos, Nancy, creo que es importante, ustedes lo han dicho varias veces en el programa, pero a ver, este cepo... Oyente del programa, hay que decirlo, Vanoli, Oyente del programa. Sí, vino también a ser de columnista. Total. Entonces digo, para que nadie, porque acá hay una instalación mediática de que no hubo una devaluación y de que hay una apertura al cepo. A ver, es cierto que las personas físicas pueden comprar dólares, pero todas las restricciones relevantes sobre las empresas, que son las que hacen los movimientos grandes de fondos, siguen existiendo. Y por otro lado, ahora Caputo, y tiene la novedad de que abrió el gran juego especulativo, como Macri en 2017, a los grandes capitales, para que, bueno, entren, se ganen el carry trade, la diferencia de tasas, y después se vayan con más dólares. Y vemos qué pasa. Queda clarísimo. Alejandro Vanoli, muchísimas gracias. 2 de la tarde, 53 minutitos, 11-50-05-0710. Vayas donde vayas. Estés donde estés. El amor es más fuerte.